Mi nombre es José Benítez Benítez, soy fundador de Morena y en este momento consejero nacional de Morena también. Yo llegué a la política inspirado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes de dedicarme a la actividad partidaria, hacía actividad estudiantil en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que es una escuela, digamos, de un corte ideológico cercano al proyecto del hoy presidente. Y eso en la carrera de filosofía y a través del proceso de huelga de esa universidad, que derivó en el mejor rector que pudo haber tenido, en mi opinión, que es el doctor Enrique Dussel. Me tocó vivir el proceso y eso me decantó en la organización partidaria. Estaba convencido en ese momento de que habría que organizarse partidariamente para conquistar el poder presidencial y lograr un cambio. Eso fue lo que me inspiró. Yo fui por una beca a Córdoba y San Luis Potosí. En realidad yo no estaba interesado en la beca. Yo fui un lunes porque quería encontrarme casualmente a Andrés Manuel López Obrador cuando grababa videos. Total que nunca tuve una beca, dicho sea de paso, pero salí con 1,5 kilos de periódico y me fui al sur del Estado de México, de donde soy originario, a repartir el periódico. Y desde entonces, desde el año 2000, pasando poco después del 2012, como en septiembre del 2012 más o menos, estaba ya completamente metido, involucrado en las labores partidarias, aunque había ayudado antes en las elecciones del Estado, en la participación desde el 2006, antes de que votara, estaba ya en las marchas del presidente. Este sexenio ha traído grandes cambios. Primero, creo que se derrumba el mito de la macroeconomía, donde se decía que no alcanzaba el presupuesto. Hoy tenemos presupuesto sin deuda, una amplia cobertura social en programas y grandísimas obras de infraestructura, que son cosas fácticas, digamos, que uno como ciudadano puede ver, puede sentir o puede utilizar o se puede beneficiar. Sin embargo, hay otro tipo de cambios que también me parecen altamente importantes. Yo diría desde el primer día de la llegada del presidente, el haber tomado el verdadero poder de México en la plaza pública, más allá del poder constitucional o legal, con los herederos de la antigua Tenochtitlan en primer plano, digamos, arrodillado el presidente frente a un pueblo, me parece que cambió diametralmente el símbolo de lo que representaba ser presidente en este país y de lo que ahora representa ser el presidente. Los cambios han sido, me parece, tan profundos que han trastocado la estética. Hoy es muy común ver incluso gente de la derecha que viste huipiles, que viste rebozos, que sus trajes son bordados, que usan guayaberas con ciertas grecas de nuestras culturas. Me parece que ha impactado, contrasta mucho y me parece que es un tema que no hay que olvidar porque mi generación y muchas otras generaciones entendíamos la participación política como algo ajeno a la sociedad, como un espacio solamente para iniciados y para un grupo muy selecto. Creo que el gran cambio que Andrés Manuel le ha dado al país es una enorme vuelta de tuerca al proceso de democratización. Hoy, contrario a lo que creíamos cuando yo era joven, en los 15, 20, que votar no servía, hoy la gente perfectamente entiende que votar es útil, tan es así que la derecha misma se ha organizado en esas vías y nos da mucho gusto. La figura del político contrasta diametralmente del sexenio de Peña Nieto, por ejemplo, que guardaba esta estética del guarura, del Estado Mayor Presidencial, del sujeto intocable. Yo, como habitante del Estado de México, recién pasamos de un esquema de un gobernador absolutamente oculto a una gobernadora, la maestra Delfina, echada para adelante sin un exceso de seguridad, con todo y las complicaciones con las que le dejaron el Estado. Y incluso la maestra Delfina representa en su estética un rompimiento con la estética. Hay una ruptura importante con la estética en la política. Y no solo eso. Otro tema que me parece importante son las mañaneras. Este ejercicio de diálogo con la gente, porque creo que está diseñado no para hablarle a los medios, no para hablarle a la clase política, está diseñado para hablarle al pueblo. Es un compromiso con el pueblo de ser transparente. Entonces, estos ejercicios, incluso la derecha los va a replicar y en el fondo se vuelven un cambio simbólico. Xóchitl Gálvez justamente hablaba de tener mañaneras por hacer una réplica tropicalizada, económica, burda y absurda de un ejercicio de comunicación como el del presidente. Me parece que son síntomas que han cambiado sin que nos demos cuenta que han cambiado. Han sido cosas que se han instalado poco a poco. Corremos el riesgo de olvidar quizás porque hoy para un joven de 15 años Los Pinos ya no representa nada. Mientras que para nosotros Los Pinos era la sede del ladrón en turno, por ejemplo. Creo que no habría que olvidarlo y habría siempre que recordar la parte simbólica, que al presidente además le gusta mucho y juega mucho con eso.
¿Por qué habría sido antes impensable que un político conviviera con el pueblo? Porque nos quedaban a deber demasiado. Tenían demasiado que esconder y claro que había una intuición de protección, de estar separado. Creo que quizás ese divorciamiento, como en algún momento ese divorcio, como lo refería el presidente, pues derivó en políticas que al pueblo ni pe ni pa, solo perjuicio. Me parece que ha cambiado sustancialmente y nos vamos a ir acostumbrando a tener más ídolos viajando en bus. Y creo que es un buen síntoma de lo que ha avanzado la democracia. Hoy también ser servidor público me parece que es completamente diferente. Los salarios son diferentes, la carga de trabajo es diferente, no se trafica con la influencia o son prácticas que, si bien siguen existiendo en distintos niveles, no son toleradas, no son permitidas, son repelidas, son castigadas, son mal vistas. Y parece que es poco, pero que el hecho de que una sociedad, un país completo, asienta o entienda la idea de esta síntesis política que el presidente planteaba de la mafia del poder, un grupo de potentados que controlaba el país, que resultó ser cierto, resultaron expuestos, se ha sustituido ahora por una auténtica democracia. Incluso hoy se permite hablar mal del presidente sin que esto implique persecución, cierre de medios de comunicación. Eso parece que es menor o que no es una obra que se puede ver todos los días, pero es un cambio importantísimo y es una suma democrática que se va a extender por generaciones. El valor del derecho a votar y de que el voto se respete, que creo que siempre fue la lucha del presidente. Yo considero que para que este proyecto perdure por muchas generaciones, es clave la participación social y me parece que es un proceso en el que Andrés Manuel avanzó muchísimo, muchísimo. Yo no considero que pueda existir de pronto un péndulo como en Latinoamérica y que de pronto retornemos a un ejercicio de derecha. ¿Por qué? Porque la gente que ahora sabe que su voto importa, la gente no vota en contra de sus intereses. Y claro que esta generación que está hipercomunicada por la tecnología, por más ejercicios de fake news, la gente elementalmente entiende qué es lo que le hace bien y lo que no le hace bien. Y me parece que ahí estamos salvaguardados. Hay un pueblo que también ha acompañado, digamos, proceso tras proceso al presidente, lo ha respaldado, le ha abierto las puertas. Me parece que ese vínculo, la derecha mexicana no tiene condiciones de romperlo, sobre todo porque también Andrés deja cuadros muy preparados, muy capaces, hombres, mujeres. Hoy la participación de las mujeres en la política es otra cosa. Están participando en otro nivel. A mí me da mucho gusto porque le bajan la testosterona al proceso y me parece que ese es otro de los cambios tan simbólicos. Hoy, contrario a hace un par de años, postular mujer es hasta más estratégico en la vida política de cualquier partido. México tiene una larga tradición democrática. Aún en los peores momentos de la historia de México, México tiene una larga tradición democrática, no de democracia que se respete, pero por lo menos una larga tradición electoral, ¿no? La gente en México vota desde hace muchos años. Es correcta la apreciación, el voto no se respetaba. Había reglas diseñadas para que un grupo de poder se hiciera permanentemente el poder. La sociedad logra romper eso a través del presidente y me parece que este ejercicio se ha solidificado de tal forma que hoy tienes el fenómeno, este es otro cambio simbólico, de estos priistas en los pueblos, estos priistas, digamos, que no eran la gran cúpula priista, que ya se forman en los programas sociales. Y me da mucho gusto porque creo que se ha entendido lo que un programa social significa, sobre todo hoy que no se trafica con el uso de los programas que tienden a la universalidad y es algo que la derecha simplemente no va a poder romper. Tan no van a poder romper que en el bloque de reformas que presentan han dicho sí a todo lo social. Yo siempre he pensado que la juventud y en general la gente que crece en la adversidad tiene mayor posibilidad de aprender y de formarse y de no olvidar, justo lo que comentaba. La juventud, digamos quienes hoy tienen 15, 16, 17, que es una generación que nace con el TikTok o que crece con el TikTok y con este modelo de hipercomunicación que de pronto puede ser vacío, corremos el riesgo de olvidar de dónde venimos. Hay jóvenes que seguramente que crecieron, o nacieron o crecieron o están creciendo en el obradorato, en este gran proyecto de nación, que desde luego no conciben que hace muy poco tiempo se derramó inmensa sangre en el país con tal de imponer a un proyecto neoliberal y a un presidente como Calderón que nos bañó en sangre, nos provocó un estallido social impresionante. Me parece que corremos el riesgo de olvidar y la labor de quienes recordamos esas épocas
tiene que ver con enseñar, recordar, formar políticamente. Y me parece también que nuestro movimiento está haciendo un esfuerzo, y el propio presidente de las mañaneras recurriendo a la historia de no olvidar nuestro pasado. Tenemos un pasado glorioso y eso es lo que nos tiene hoy aquí. Yo creo que generando el interés de la participación política, Andrés Manuel López Obrador ha discursado y ha platicado mucho lo que es la política, servir al otro, vivir en comunidad, ponerse de acuerdo. El ejercicio de gobierno del presidente es un gran diálogo entre los pueblos, por ejemplo en Oaxaca con la construcción de carreteras. En el caso de los jóvenes, habría que involucrarlos porque es el futuro, es el país que les va a tocar a ellos. Ahora que estamos también como movimiento en una etapa de mucho ejercicio de gobierno, seguramente vendrán cuadros mucho más formados en la parte de gobierno, porque hoy en día también la gente espera soluciones claras, prontas, expeditas sobre temas prácticos, cotidianos: el bache, la luz, el agua, el servicio, la seguridad, la transparencia, el acceso a las autoridades de mano rápida, digamos. Son cosas para las que esta generación se tiene que preparar. Si bien los jóvenes de nuestra generación nos formamos en las marchas de manera antagónica al poder, aquilatando todo este pasado glorioso, pues ya viene una generación que afortunadamente no le tocaron esas condiciones, les tocarán otras y afrontarán retos también internos. Y yo creo que la formación política, la sensibilidad, el sentido común, el contacto con la gente, la sencillez, es lo que nos dará los mejores cuadros. Tenemos una gran nación y el presidente es la cristalización de una nación compleja, mosaico de muchísimas culturas, idiomas, climas, gastronomía, lenguas aquí al interior del país. Y me parece que es una gran nación que no permitirá que las juventudes olviden de dónde vienen. Nuestra cultura antes de la llegada de los españoles ha sobrevivido un poco como entre Grecia y Roma. Los hemos devorado culturalmente, incluso estamos devorando culturalmente a los vecinos norteamericanos. No creo que haya la fuerza, hay una cultura muy fuerte y acompañados de la formación política saldremos adelante. Habrá cuadros quizás más preparados que el presidente, y al presidente estoy seguro que le daría mucho gusto. La participación política debe ser cotidiana, porque la política todos los días impacta nuestra vida, en las escuelas, en la organización de nuestros trabajos, en la vida cotidiana, en el transporte, en el mercado, en todos lados donde vamos hay política. Hay que actuar de manera cotidiana en la política. Eso creo que hemos avanzado muchísimo. En la parte interna de organización también tenemos una etapa diferente. Yo soy de los que creen que no debemos caer en la confianza. Esos periodos de intercampaña también están diseñados para prohibirle a un político hacer política, cuando la política debe ser un ejercicio permanente. La gente tiene que involucrarse en la política en general, tiene que aquilatar lo que ha costado el derecho a que se respete el voto. Fueron muchos años de lucha, de marchas, de resistencia, de plantones. Y en la organización interna me parece que nosotros tenemos un excelente proyecto. Franco, Andrés nunca mintió a la gente sobre el tipo de país que quería, nos llevó hacia ese tipo de país. Hoy, quienes nos representa, la doctora Claudia en el movimiento, como coordinadora del movimiento, por supuesto que va a dar continuidad a ese proyecto, porque la falacia de la derecha y de los medios es que cada presidente tiene que tener un modelo propio de país, y eso es el cuento de nunca acabar. Se instaló un proyecto de nación y creo que el propio presidente, en la cúspide de su poder, se comporta como un demócrata, pone su cabeza en la picota y dice: yo no me voy a quedar ni a distancia, porque hay un proyecto. Y me parece que el proyecto es lo que tenemos que cuidar. Y yo creo que la ciudadanía estará lista y resuelta en el momento legal para respaldar con todo ese proyecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es José Benítez Benítez. Soy originario del municipio de Metepec, soy consejero nacional de Morena y los invito a ver La 4TV, un excelente programa para formarse.